La ciencia tiene una categoría oficial para los animales que desaparecen del registro humano durante décadas o siglos y luego vuelven a aparecer vivos. Se llaman especies Lázaro, en referencia a la figura bíblica que resucitó de entre los muertos. Y no son casos raros ni marginales. Cada pocos años, algún animal que el mundo científico había declarado extinto o que simplemente nadie había visto en generaciones aparece de nuevo, vivo, en algún rincón del planeta. Algunos regresan de 50 años de silencio, otros de 100, y algunos llevaban tanto tiempo desaparecidos que su reaparición obligó a reescribir libros de texto enteros. Estos son 9 de los casos más impactantes, todos documentados, todos reales, y cada uno con una historia que dice algo importante sobre lo poco que sabemos del mundo natural que compartimos. Deja tu like, suscríbete y comparte. Comencemos. Número 1. El celacanto. Este es posiblemente el caso más famoso en la historia de la zoología moderna. El celacanto es un pez de aletas lobuladas que apareció en el registro fósil hace aproximadamente 400 millones de años y del que los científicos tenían registros hasta hace unos 65 millones de años, el mismo periodo en que desaparecieron los dinosaurios no aviares. Durante décadas, el celacanto fue usado como ejemplo clásico de especie extinta. Era parte del material didáctico de paleontología en universidades de todo el mundo, símbolo de lo que el tiempo puede borrar para siempre. El ictiólogo Giotto L.B. Smith, al ver el primer ejemplar conservado, declaró que no podría haberse sentido más impactado si hubiera encontrado un dinosaurio vivo caminando por la calle. Entonces, el 22 de diciembre de 1938, una joven curadora de museos llamada Marjorie Courtenay Latimer estaba revisando la captura de un barco pesquero en el puerto de East London, en Sudáfrica, cuando notó una aleta azulada que sobresalía de entre el pescado. Era un celacanto vivo, de casi 1,5 metros de longitud. El descubrimiento sacudió la biología mundial. Desde entonces, se han encontrado poblaciones en las Comoras, en Mozambique y en Indonesia. El celacanto no solo sobrevivió a la extinción masiva del Cretácico, sino que lo hizo sin que nadie en la comunidad científica lo supiera durante casi 70 años de investigación paleontológica activa. Número 2. El pato de cabeza rosada. Esta ave acuática de colores inconfundibles, con la cabeza y el cuello de un tono anaranjado rojizo intenso, fue vista por última vez de forma confirmada en India en 1949. Durante décadas fue clasificada como extinta. Los ornitólogos la daban por perdida definitivamente, víctima de la caza excesiva y la destrucción de su hábitat en los humedales del subcontinente indio. Entonces, en 2006, el conservacionista John Eames afirmó haber visto un ejemplar en un mercado de aves en Myanmar. Posteriormente, en 2017, investigadores publicaron en la revista científica PRG el análisis de un video grabado en 2012 en los humedales de Assam, en el noreste de India, que mostraba lo que los autores identificaron como un pato de cabeza rosada. El análisis del plumaje y la morfología del animal en el video fue consistente con la especie. El debate científico sobre si la especie sigue viva continúa, pero la posibilidad de que haya sobrevivido en algún humedal remoto del sur de Asia ya no puede descartarse. Número 3. El ciervo del Per David. Esta especie de ciervo grande, originaria de China, tiene una historia de extinción y rescate extraordinariamente dramática. El ciervo del Per David nunca fue conocido en estado salvaje por los científicos occidentales. En el siglo XIX, el único lugar donde existía era en el Jardín Imperial Nan Haixi, cerca de Pekín, donde era mantenido como animal sagrado. El misionero y naturalista francés Armand David consiguió los primeros especímenes para la ciencia en 1866. En 1895, una inundación destruyó los muros del Parque Imperial y muchos ciervos escaparon, pero fueron cazados y comidos por una población hambrienta. Los que quedaron dentro del parque murieron durante el saqueo que acompañó a la rebelión de los Boxers en 1900. La especie estaba extinta en China. Sin embargo, el duque de Bedford había reunido en su finca de Woburn Abbey, en Inglaterra, todos los ejemplares que quedaban en zoológicos europeos, 18 en total. De esos 18 animales descienden todos los ciervos del Per David que existen hoy. En 1985, un grupo fue reintroducido en China. Hoy existen varios miles de ejemplares, lo que convierte este caso en uno de los rescates de la extinción más exitosos de la historia. Número 4. La tortuga gigante de Fernandina. La isla Fernandina, en el archipiélago de Galápagos en Ecuador, albergaba su propia especie de tortuga gigante, la Chelonoidis fantasticus. El último ejemplar confirmado fue visto en 1906. Durante más de 100 años, los científicos asumieron que estaba extinta,
posiblemente víctima de la actividad volcánica que hace de Fernandina una de las islas volcánicamente más activas del planeta. En febrero de 2019, una expedición del Parque Nacional Galápagos y de la organización Galápagos Conservancy encontró en la isla una hembra adulta viva, de más de 100 años de edad estimada. El hallazgo fue confirmado genéticamente. Era efectivamente una Chelonoidis fantasticus, la especie que llevaba 113 años sin registro confirmado. El análisis del ADN de la tortuga encontrada también reveló huellas genéticas de la especie en muestras de suelo de la isla, lo que sugiere que podrían existir más ejemplares. Las expediciones de búsqueda continúan. Número 5. El camaleón de Boelskov. Este camaleón, endémico del noroeste de Madagascar, fue descrito por la ciencia por primera vez en 1893 por el naturalista alemán Alfred Boelskov durante una expedición a la isla. Después de esa primera descripción basada en unos pocos ejemplares, la especie desapareció completamente del radar científico. Durante 114 años nadie la volvió a ver ni a documentar. Los herpetólogos la consideraban probablemente extinta. En 2018, una expedición alemana y malgache liderada por Frank Glau, del Museo de Zoología de Múnich, encontró varios ejemplares vivos en el noroeste de Madagascar. El hallazgo fue publicado en 2021 en la revista Salamandra. Los investigadores documentaron que el camaleón de Boelskov tiene una de las temporadas de vida activa más cortas conocidas entre los vertebrados. Los adultos solo están presentes durante los meses de lluvia, entre octubre y diciembre, lo que explica por qué habían pasado desapercibidos durante más de un siglo. Los adultos mueren al terminar la temporada de lluvias y la especie sobrevive únicamente como huevos enterrados en el suelo durante los meses secos. Deja tu like, suscríbete y comparte. Número 6. El esturión del Yangtze. El esturión del Yangtze, conocido en China como el pez espátula chino o Psephurus gladius, fue durante millones de años uno de los peces de agua dulce más grandes del mundo, alcanzando hasta 7 metros de longitud. En el río Yangtze era una especie icónica. A finales del siglo XX, la combinación de sobrepesca, contaminación, construcción de presas y degradación del hábitat provocó un colapso catastrófico de su población. El último avistamiento confirmado fue en 2003. En 2019, un estudio publicado en la revista Science of the Total Environment declaró la especie funcionalmente extinta, lo que significa que incluso si quedaban algunos individuos, eran demasiado pocos y estaban demasiado dispersos para reproducirse. Sin embargo, investigadores chinos han reportado recientemente que en zonas del Alto Yangtze se han detectado mediante análisis de ADN ambiental trazas genéticas de la especie en el agua, lo que abre una pequeña posibilidad de que algún ejemplar sobreviva. Es uno de los casos más trágicos de esta lista, donde la reaparición es aún una esperanza más que una realidad confirmada, pero donde la ciencia se niega todavía a cerrar definitivamente el expediente. Número 7. El tacaje de Nueva Zelanda. El tacaje es un ave no voladora de plumaje azul y verde intenso, con un enorme pico rojo, endémica de Nueva Zelanda. Los maoríes la conocían y cazaban. Los colonizadores europeos la vieron por última vez confirmada en 1898. Durante 50 años fue considerada extinta. Entonces, el 20 de noviembre de 1948, el médico y ornitólogo aficionado Geoffrey Orwell encontró una pequeña colonia de tacajés vivos en un remoto valle de los Alpes del sur de la isla sur de Nueva Zelanda, en una zona de difícil acceso que había permanecido sin explorar. Era una de los redescubrimientos zoológicos más emocionantes del siglo XX. La población encontrada era pequeña, de apenas unas pocas decenas de individuos. El gobierno neozelandés estableció inmediatamente un programa de protección estricta. Hoy, gracias a décadas de cría en cautividad y reintroducción controlada, la población de tacajés supera los 500 individuos. Es un ejemplo notable de cómo la conservación activa puede estabilizar una especie que estuvo al borde de la extinción total. Número 8. El noctilio de Cuba. Los murciélagos son uno de los grupos de mamíferos con mayor número de especies Lázaro documentadas, en parte porque son nocturnos, viven en cuevas y zonas remotas y son difíciles de monitorear sistemáticamente. El noctilio de Cuba, Phillops vetus, fue descrito originalmente a partir de restos fósiles y se creía que había desaparecido hace siglos. En 2012, investigadores cubanos y estadounidenses que realizaban un estudio sistemático de murciélagos en cuevas de Cuba capturaron varios ejemplares vivos de una especie que no podían identificar con ninguna especie conocida. El análisis morfológico y genético confirmó que se trataba del Phillops vetus, considerado extinto. El hallazgo fue publicado en la revista Zookeys. La especie sobrevivía en cuevas remotas del interior de Cuba sin que nadie lo supiera.
Es un recordatorio de que los inventarios de biodiversidad en muchas regiones del mundo siguen siendo fundamentalmente incompletos. Número 9. El Wollemi, el árbol dinosaurio. En septiembre de 1994, el guardabosques del Parque Nacional Wollemi, al noroeste de Sídney en Australia, David Noble, estaba explorando un barranco remoto y prácticamente inaccesible cuando encontró un árbol que no reconoció. Las hojas y la corteza eran inusuales. Llevó muestras al Jardín Botánico Real de Sídney, donde los botánicos quedaron atónitos. Era un Wollemia nobilis, un árbol que solo se conocía por fósiles con una antigüedad de hasta 200 millones de años, del período Jurásico. Era contemporáneo de los dinosaurios. Nadie lo había visto vivo. La población completa encontrada en el barranco constaba de menos de 100 árboles adultos. La localización exacta del sitio fue clasificada como secreta para proteger la especie. El Wollemi fue inmediatamente incorporado a programas de reproducción en viveros de todo el mundo, y hoy se vende en viveros comerciales en varios países como planta ornamental, lo que ha contribuido a asegurar su supervivencia fuera de su único sitio natural conocido. El árbol que sobrevivió a los dinosaurios estuvo a punto de ser aniquilado por el ser humano antes de que supiéramos que existía. Cada uno de estos 9 casos cuenta la misma historia desde un ángulo diferente. El planeta es más grande, más complejo y más resiliente de lo que nuestra ciencia alcanza a registrar en un momento dado. Las especies Lázaro no son excepciones curiosas, son la evidencia más directa de que nuestro inventario del mundo natural está permanentemente incompleto. Hemos catalogado apenas una fracción de las especies que existen, y de las que hemos catalogado, nuestro seguimiento es discontinuo, incompleto, limitado por el presupuesto, por el acceso, por la atención. Hay animales viviendo ahora mismo en selvas, fondos marinos, cuevas y montañas que la ciencia no sabe que existen. Muchos de ellos nunca serán encontrados a tiempo. Algunos de los que damos por extintos podrían estar ahí ahora mismo, reproduciéndose en silencio en algún barranco o cueva remota, esperando que alguien con una linterna, suficiente curiosidad y un poco de suerte llegue al lugar correcto en el momento correcto. La extinción no siempre es definitiva. Y eso, dependiendo del día, es lo más esperanzador o lo más inquietante que se puede saber sobre el estado del mundo natural. Deja tu like, suscríbete y comparte. Hasta la próxima.